Nuestro podcast de este mes de enero va dedicado al levantamiento zapatista en el estado de Chiapas, en México, del que se cumplen 30 años de su nacimiento. Un movimiento de resistencia y lucha protagonizado por el subcomandante Marcos, que fascinó al mundo entero y que fue el germen de la alterglobalización. La novela gráfica Terre rebelle, Le voyage zapatiste en Europe, evoca esta experiencia y su vuelta por Europa en 2021. El nombre del movimiento se debe a Emiliano Zapata, líder revolucionario mexicano que luchó por la justicia social y la reforma agraria en el siglo XX. Los zapatistas se inspiraron en su lucha y adoptaron su lema, tierra y libertad. Más allá de sus ideales, el EZLN estuvo influenciado por la postura de Zapata sobre la igualdad de género. Durante la Revolución Mexicana, el ejército de Zapata fue uno de los pocos que permitió la lucha de las mujeres. Algunas incluso ocuparon puestos de liderazgo. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, es un movimiento revolucionario que surgió en el estado de Chiapas a principios de los 80. Su objetivo principal es luchar por los derechos y la autonomía de los pueblos indígenas. El EZLN se formó como respuesta a décadas de pobreza e injusticias. La región rica en recursos naturales, petróleo y agrícolas, había sido explotada por terratenientes sin que los beneficios llegaran a la población local. El alzamiento del EZLN nace como respuesta a la política del presidente Carlos Salinas de Gortari y la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de México con Estados Unidos y Canadá, un acuerdo comercial que afectó negativamente a los agricultores y comunidades indígenas. La mayoría de los rebeldes son indígenas cheltales, tzotzíles, choles, tojolabales y zoques, campesinos pobres, productores de maíz, café o ganado. El 30% de la población de Chiapas la componen indígenas. Las causas de la revuelta fueron la desigualdad social. Los campesinos e indígenas son los más afectados por la vida precaria en Chiapas, un 30% de analfabetismo, el 60% de los niños en edad escolar no pueden ir a la escuela, el 35% de hogares sin electricidad. La reforma del artículo 27 de la Constitución en 1992. La marginación de los pueblos indígenas, el neoliberalismo y la globalización con la firma del TECLAN, la represión estatal hacia los grupos disidentes. Entre sus principales reivindicaciones figuran el derecho a la tierra, el derecho a la vivienda, educación, salud y empleo de las comunidades indígenas. El subcomandante Marcos, en 1957, el líder enigmático del movimiento, se convirtió en una figura carismática mundial en la estela del Che Guevara. Con su pasamontañas, su gorra, su pipa y su humor, fue un favorito de la prensa y de los intelectuales como Gabriel García Márquez, Regis Debray, Eduardo Galeano. Su verdadero nombre es Rafael Sebastián Guillén. Fue profesor universitario antes de moverse a Chiapas para trabajar con los campesinos mayas. Su discurso indigenista y anticapitalista le convirtieron en una referencia de la izquierda mundialista y antiglobalización. Miles de personas, sobre todo jóvenes, viajaron a Chiapas para conocer de cerca el fenómeno zapatista. El fenómeno se llama zapaturismo. Entre la cronología del levantamiento destacan 1 de enero de 1994, alzamiento del EZLN en Chiapas, en la selva tropical Lancadona. El EZLN publica la primera declaración de la selva Lacandona, mediante la que declara la guerra al ejército mexicano y solicita la dimisión del presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari. Se suceden 12 días de combate con el ejército mexicano. Unos 500 muertos, la gran mayoría zapatistas. 12 de enero, protesta multitudinaria en Ciudad de México pidiendo la retirada del ejército en Chiapas. Cese el fuego unilateral del gobierno mexicano.
15 de enero de 1995. El EZLN anuncia un cese del fuego unilateral. 16 de febrero de 1996. Acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígena. El gobierno mexicano se compromete a modificar la Constitución para otorgar derechos, incluyendo la autonomía a los pueblos indígenas. 27 de julio de 1996. Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Liberalismo. Primer encuentro intergaláctico. 22 de diciembre de 1997. Matanza de Acteal. 45 muertos. Después de una incursión de los paramilitares en Chiapas. Fuentes periodísticas acusan al ejército de haber colaborado en la masacre. En 2006, el subcomandante Marcos niega su apoyo al candidato presidencial, Manuel López Obrador, y hace una gira por el país llamada La Otra Campaña, para la creación de un verdadero movimiento de izquierda desde las bases. Desde aquel año, Marcos no aparece públicamente. En 2023, el EZLN se reorganiza con una nueva estructura centrada en lo local, con gobiernos autónomos locales, GAL. El estado más pobre de México sufre el enfrentamiento entre organizaciones criminales en la parte fronteriza con Guatemala, en la selva Lacandona, en la región de los Altos y en la zona de Palenque.